Hola, nos encontramos nuevamente, en este caso para comenzar a trabajar con la clase 9. En esta clase vamos a abordar un periodo conflictivo, complejo, que arranca con el derrocamiento del general Perón el 16 de septiembre de 1955, a partir de un golpe cívico-militar que se conoce como la Revolución Libertadora, nombre con el que la oposición al peronismo se autodefine. Y va a culminar con un nuevo golpe cívico-militar, el del 24 de marzo de 1976, dando lugar a la última dictadura militar. Como verán, este extenso periodo, que se caracterizó por su profunda inestabilidad política, tuvo varios episodios de gobiernos militares y de gobiernos democráticos, cuya principal característica va a ser la de haber sido elegidos durante la proscripción del que resulta el partido mayoritario de la República Argentina, que es el Partido Peronista. Entonces, todas estas características que seguramente ustedes recordarán de problemas de historia argentina, las vamos a ir viendo, pero un poco de costado durante esta clase, porque muchas de ellas nosotros esperamos que ustedes las recuerden de esta materia anterior, y si no es así, por supuesto que pueden ir haciéndonos a lo largo de la semana todas las dudas pertinentes. La bibliografía no es una bibliografía específica sobre el devenir, digamos, de la historia política o económica del periodo, sino que se dedica a un problema puntual, que es el de las relaciones laborales, sobre todo las vinculadas con la racionalización en el mundo del trabajo. Entonces, dicho esto, comentarles que esta clase está acompañada por una serie de recursos, algunos audiovisuales, un video sobre el conflicto en el frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, otro audiovisual vinculado con el modelo económico propio del gobierno de Frondizi, el desarrollismo, una serie de fuentes que tienen que ver con los programas y los proyectos que va a tratar de desarrollar el movimiento obrero durante estos años, y también un libro clase en donde encontrarán algunos de los principales elementos con los que vamos a trabajar durante esta clase y las subsiguientes. Entonces, de lleno vamos al que es el texto obligatorio de esta clase, que es un texto del historiador británico Daniel James, escrito en 1981, pero que sigue siendo de singular importancia para nosotros, porque aborda algo que hasta ahora no habíamos estado trabajando y que tiene que ver directamente con las relaciones entre los trabajadores y los empresarios en un periodo que comienza a ser de mucha tensión, no tanto por el contexto político como lo vamos a notar a simple vista, sino también porque las propias condiciones que va tomando el modelo capitalista argentino van a ir enfrentando al capital y al trabajo en diferentes lugares, ¿no? El texto se llama Racionalización y respuesta de la clase obrera. Justamente la racionalización es el reclamo que los empresarios hacen sobre el mundo del trabajo, sobre el espacio fabril, y la respuesta de la clase obrera es cómo la clase obrera resiste a estos objetivos de racionalización que pretenden incorporar al mundo del trabajo las empresas. Entonces, termina diciendo contexto y limitaciones de la actividad gremial en la Argentina. El autor va a dividir su trabajo en tres partes. Vamos a conservar en el devenir de la clase esas tres partes porque nos van a permitir ordenar el trabajo. En esta primera parte, donde intentaré ser muy breve, el autor lo que hace es detenerse en un congreso específico, el Congreso de la Productividad y el Bienestar, que se va a desarrollar en mayo de 1955, y a partir de este congreso y de lo que van a ser las exposiciones de la CGE, la Confederación General Económica, y las respuestas de la CGT a los reclamos que realiza esta Confederación Económica, que no es otra cosa que una corporación que nuclea al empresariado industrial argentino,
el autor va a ir encontrando cuáles son los antecedentes de las disputas que luego desarrollará en la segunda y sobre todo en la tercera parte, a propósito ya de un movimiento obrero en un contexto no peronista. Todavía, al momento en el que se desarrolla el Congreso de la Productividad, que es directamente patrocinado por el propio gobierno de Perón, lo que tenemos es un contexto ya abiertamente conflictivo. El enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo ya está cobrando un vuelo muy importante en este año, que finalmente va a ser el año, diríamos, fatídico del proyecto peronista, porque eventualmente será derrocado. Pero en esta primera parte el autor lo que va a mencionar es que los empresarios le presentan a Perón un reclamo que responde a las exigencias del modelo económico desarrollado durante esta década, que es el de sustitución de importaciones, señalándole que para poder pasar a una etapa siguiente, la etapa que propone ya el segundo plan quinquenal desde 1953, es necesario realizar una serie de transformaciones en el modelo productivo para poder alcanzar esos objetivos. Básicamente, el nuevo plan de desarrollo lo que propone es que la industria no solo pretenda el crecimiento de la industria liviana, que habían sido los objetivos del primer plan quinquenal, sino que avance sobre la producción de bienes intermedios y también de bienes de capital. En este caso, las necesidades que plantea el empresariado tienen que ver directamente con la productividad, con el aumento de la productividad. Aquí es necesario hacer una breve apreciación sobre qué es la productividad. La productividad es un concepto que se comprende a partir del cruce entre dos variables. Por un lado, la producción y por otro, el tiempo de producción. Básicamente uno diría que la productividad es la medida de lo que uno puede producir en un tiempo determinado. Entonces, vamos a un ejemplo simple. Si yo trabajo en una fábrica de calzado y me dedico al control de calidad, mi productividad estaría medida por cuántos zapatos soy capaz de controlar en un tiempo, pongamos una hora. Si yo soy capaz de controlar una docena de pares de zapatos en una hora, para aumentar mi productividad yo debería conseguir controlar 15 pares de zapatos, 20 pares de zapatos en una hora. Pero para poder lograr eso existen como dos caminos. Uno tiene que ver con el esfuerzo del trabajo humano, es decir, que yo logre, a partir de mi propio esfuerzo como trabajador, controlar más calzado. Y otro tiene que ver con el uso de tecnología, la aplicación de una maquinaria que permita, que me ayude en ese control de calidad y entonces permita que yo, en lugar de controlar una docena de zapatos, puede hacer algunos más. Ambos caminos enfrentan a los dos actores participantes, digamos, dentro de este congreso, que van a ser por un lado los empresarios y por otro lado los trabajadores. Los empresarios van a sostener que, dado las condiciones macroeconómicas en las que se encuentra el país, recordemos que la primera parte de la década del 50 va a estar caracterizada por un proceso de crisis económica, y que si bien ya para el momento en el que ésta se desarrolla esas condiciones críticas se han superado, ellos sostienen que no es el momento de poder realizar una inversión en nuevas tecnologías. Por otro lado, creen entonces que la solución para este problema sería poder, entre comillas, tocar el mundo del trabajo, poder dentro de la fábrica presionar a sus trabajadores para que estos aumenten la productividad, o sea, un aumento de productividad a partir de la eficiencia, una palabra que está bien que vayamos empezando a utilizar porque se va a ir imponiendo durante estos años, a partir de la eficiencia del trabajo humano, del esfuerzo humano. Por supuesto que los trabajadores lo que piensan es lo contrario, están de acuerdo con que es el momento propicio para un aumento de la productividad, para dar un salto cualitativo en el proceso productivo, pero al mismo tiempo creen que los empresarios tendrían que invertir y no sobreexplotar a los trabajadores.
En torno a esta discusión, entonces, van a aparecer una serie de variables que yo he punteado aquí para no extenderme demasiado en la exposición y que tienen que ver fundamentalmente con una serie de obstáculos que los empresarios van a señalar que supuestamente establecerían una suerte de poder inmoderado de los trabajadores dentro del espacio de la fábrica. ¿En qué consistía y cuáles son esos obstáculos para la mayor productividad obrera?, se va a preguntar James. En principio, la falta de definición en los objetivos de producción y del esfuerzo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que es posible exigirles a los trabajadores, no es posible, van a decir los empresarios, establecer esquemas de incentivos, por ejemplo, establecer esquemas de racionalización que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de mecanismos tayloristas dentro del espacio laboral, que tienen que ver con salarios que estén reglados con otros indicadores que no sean los de salario básico. Y por supuesto los trabajadores están en contra de que esta situación que los empresarios propician se pueda establecer en sus respectivos trabajos, porque ellos ven, por ejemplo, en el esquema de incentivos una forma de erosionar lo que sería el salario justo, ¿no? Pensemos siempre que el incentivo sería como un bono, sería una suerte de premio establecido como concepto dentro del salario que redundaría en una reducción de los salarios básicos y entonces, por ejemplo, las negociaciones que los sindicatos hacen en las paritarias responderían quizás a el cierre de aumentos en salarios básicos y no sobre estos supuestos premios y eso terminaría erosionando el salario real, ¿no? Esto sería una forma de entender por qué los trabajadores resisten el esquema de incentivos, pero también lo resisten porque ellos consideran, y en este sentido no es desacertado, por ejemplo, que esto es contrario a la justicia social, porque establece, ellos piensan, y esto es una de las prédicas más acertadas durante la década peronista, que parte de entender la justicia social es sostener que poder ganar un salario, un sueldo que te permita vivir bien, no debe estar sometido a condiciones inhumanas dentro del proceso productivo. O sea, uno no tendría que deslomarse en el trabajo para ganar un buen salario. Y un poco entienden que el sistema de incentivos propicia esta posibilidad. Por otro lado, entienden que hay cláusulas en los convenios colectivos sobre las condiciones de trabajo en general que a los empresarios les gustaría reglamentar y que por otra parte para los trabajadores son conquistas cruciales de sus esfuerzos y de sus medidas de fuerza históricas. Entonces, en este sentido, la principal de estas cuestiones va a girar en torno a la movilidad. Los empresarios quieren poder disponer de su plantel de trabajadores en cualquier sector dentro del espacio de la empresa y en cambio los trabajadores sostienen que si a vos te toca determinado sector, pongamos en un frigorífico, tenés que trabajar en las cámaras frigoríficas, digamos, con temperaturas bajo cero, claramente vos no podés esperar que saliendo de ahí te lleven a otro lado porque hay condiciones de salubridad, por ejemplo, que respetar. Esta es una disputa abierta que lógicamente los trabajadores resisten en conceder. Otro de los elementos y por los que los empresarios les interesa poder ejecutar la movilidad es que los empresarios en este sentido se ahorrarían, por ejemplo, de tener que emplear nuevos trabajadores. Por ejemplo, si se introduce maquinaria, esa maquinaria obligaría a tener que entrenar a los trabajadores en el uso de la maquinaria. Pero, por ejemplo, yo en lugar de entrenarlos, lo que hago es moverlos a otro sector en donde puedo darles otro uso y aquí solo dejo a la máquina y un par de trabajadores. En algún punto esto termina por también erosionar las posibilidades de crecimiento, de formación, etcétera, de los trabajadores. Y, por supuesto, esto también tiene un impacto en las redes de sociabilidad que establecen los trabajadores dentro del espacio de trabajo.
Por último, también lo que van a reclamar es el poder de las comisiones internas. Como ustedes recordarán, en el texto de Victoria Basualdo que tuvieron que leer para la clase 7, ella señala que las comisiones internas, que aparecen muy tempranamente dentro de la conformación del sindicalismo peronista y que son el eje de la representación de base de los trabajadores, van a tener una injerencia permanente en este mundo del trabajo y tienen pocas limitaciones dentro de lo que establecen los convenios colectivos. Es decir, tanto los empresarios como el Estado están de acuerdo con la existencia de las comisiones internas, pero aquello que hacen las comisiones internas parece que queda sujeto exclusivamente al mundo sindical. Entonces los empresarios empiezan a decir que las comisiones internas y los delegados en general tienen un poder dentro de las fábricas que atenta contra la autonomía que los empresarios pueden ejecutar dentro de su propio espacio, de su propia propiedad, digamos, porque esas empresas son de ellos y sin embargo ellos no pueden hacer lo que quieren ahí adentro porque los delegados le estarían obstaculizando esa toma de decisiones. De hecho, si ustedes, ahora vamos a ir, y con esto cierro esta primera parte, en la página 17, el autor va a sostener que José Gelbard, que es en ese momento quien preside la Confederación General del Trabajo, un personaje que va a reaparecer en nuestro proceso histórico como ministro de Economía algunos años después, se queja de la posición asumida por las comisiones internas en muchas fábricas, donde alteran el concepto que dice la misión del trabajador es realizar un trabajo justo por un jornal justo. Tampoco es aceptable que por motivo alguno el delegado toque su silbato en una fábrica y la paralice. Hay una tensión abierta entre el poder de estos representantes de base de los trabajadores y la ejecución de lo que los empresarios consideran su poder legítimo, que es el de desarrollar esas actividades de acuerdo a sus propios intereses. Continuamos en la segunda parte.